Buenos días, yo soy Federico López y les voy a hablar un poquito del tema verde de la madera. La charla se llama La madera y la sostenibilidad. Yo soy Federico López y trabajo en una empresa que se llama CO2 Zero. Bueno, entonces primero es un poquito de conciencia, que pues, todos sabemos que no tenemos otro planeta, y les voy a hablar de una cosa que está muy en boga, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, probablemente nosotros hemos oído de los combustibles fósiles, que cuando se queman generan emisiones de gas de efecto invernadero, por ejemplo la gasolina, el gas, el carbón, el petróleo, etc. Otra causa del cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global, se debe a la deforestación. Razones, hay muchas, la principal es la agricultura, la ganadería, o sea, para alimentarnos nosotros. Éramos 2.000 millones de personas hace 50 años y hoy somos, ¿saben cuántos somos hoy en día? 7.000, entonces nos multiplicamos por 3.5 en cuestión de 50 años. No sé, ¿ustedes alguna vez han oído el término huella de carbono? Huella de carbono es medirle las emisiones asociadas a cierta actividad o a cierto producto. Yo le puedo medir la huella de carbono a un evento, a una empresa, a una persona. De hecho, CO2 Zero y el Consejo tienen una alianza y hoy estamos midiendo la huella de carbono de este evento y la vamos a compensar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saber cuánto emitimos nosotros todos estando reunidos acá y vamos a sembrar unos árboles correspondientes para compensar eso, para neutralizarlo. Entonces este es un evento carbono neutral. Esto es una gráfica de emisiones de CO2 per cápita. Probablemente no la ven muy bien, hay países que emiten más que otros per cápita. Depende del estilo de vida, depende de la generación de energía, depende básicamente de esos dos factores. Entonces, por ejemplo, en la punta de arriba están los Emiratos Árabes Unidos, que son personas de muy alta capacidad y tienen mucho petróleo y no tienen ríos, entonces lo más fácil para ellos es quemar el petróleo para producir energía. Nosotros, por el otro lado, nosotros estamos en un sitio donde el 70% de la energía es generada por hidroeléctricas, o sea, es energía más limpia. Entonces, ¿qué efectos tienen estas emisiones? Esto es el que ustedes han oído por ahí de pronto, efecto invernadero, calentamiento global. El sol nos manda calor, toda la vida nos ha mandado calor y de hecho, si no fuera por ese calor que nos manda el sol, pues el planeta se congelaría y no podríamos vivir acá, ¿cierto? La atmósfera se encarga de mantener ese calor, pero como hay cada vez más gases de efecto invernadero, entonces ese calor ya no sale como salía antes, sino no rebota, sino que se queda ahí. Para aclararles que el otro día oí en radio, esto no tiene nada que ver con la capa de ozono. La capa de ozono es otro cuento, es otro impacto ambiental. Esto se refiere hay 6 tipos de gases de efecto invernadero definidos por Naciones Unidas, pero siempre se habla en CO2, siempre se habla en una unidad común. Es como cuando uno habla en dólares, ¿no? Para no hablar en 6 diferentes unidades, siempre hablamos en CO2 y siempre hablamos en toneladas de CO2. Entonces eso es lo que pasa con nuestra vida diaria. Como les contaba, cada vez somos más, cada vez consumimos más, cada vez vivimos más, somos más longevos. Entonces pues, hay que partir de la base que toda actividad humana, desde que uno nace hasta que se muere, cada actividad humana genera un impacto ambiental negativo, nada que hacer. El cuento es que hay unos que se hacen los locos y otros que no. Entonces, ¿qué efectos hay? Digamos, esta es una foto comparando del 1928 al 2004, el deshielo de los glaciares por el calentamiento global. Otro efecto es la acidificación del océano, lo cual modifica todo el ecosistema y la cadena nutricional. El cambio de la cadena alimentaria al acidificarse el océano
pues entonces los caracoles pierden sus conchas, y esto entonces afecta que la siguiente cadena no puede comer, la siguiente no puede comer, así. Costos ya directos por efectos, por ejemplo, tornados, o por ejemplo en Estados Unidos es muy común el cuento de los huracanes. Aquí en Colombia nosotros estamos en la zona ecuatoriana, y algún profesor alguna vez decía que en la costa nuestra no hay tornados ni huracanes, es por la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, pero en los sitios donde hay tornados e inundaciones, pues que aquí también los hay, estamos hablando de unos montos grandísimos en daños. Costos también en desplazados por cambio climático. Bueno, hay unas muertes asociadas. Hace poco hubo unas olas de calor en Europa donde gente murió por el calor, y hay problemas sociales que se empeoran con el cambio climático, como los desplazamientos ambientales, aparte de los que tenemos hoy en día por temas de orden público, temas de inseguridad alimentaria, falta de energía eléctrica. Bueno, una reflexión que, ¿será que esto es lo que yo le quiero dejar a mi hijo? ¿Cómo será la vida de mi hijo cuando tenga mi edad? Pero pues nosotros decimos, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo cuando me lavo los dientes cierro la llave, yo cuando no estoy en la cocina pues apago la luz, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ser ese mecanismo para la gente que quiere hacer algo pero no sabe cómo. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a sembrar árboles con fines maderables. Lo que pasa es que en el predio donde estamos vamos a sembrar árboles maderables y vamos a cuidar los bosques de conservación. Entonces vamos a hacer los dos sabores, como lo llamamos. Estos son fotos de la finca, del proyecto nuestro. Como les digo, la empresa se llama CO0, la finca se llama Galápagos, queda en Puerto Gaitán, Meta, o sea, unas 10-12 horas de acá, en Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán. ¿Qué tiene de bueno sembrar árboles? Pues creo que todo el mundo sabe que es bueno sembrar árboles, porque pues captura CO2, entonces todo el mundo se acuerda de biología, la fotosíntesis, entonces el CO2 es una molécula de carbono, 2 de oxígeno, el oxígeno no le sirve, entonces lo libera, y el carbono lo coge para crear toda su biomasa. Además regula el recurso hídrico, además es hospedaje para fauna. Bueno, pero hay gente que tiene de pronto una concepción sobre el tema maderable. Hay gente que yo le he contado, es que nosotros somos una empresa que sembramos árboles, los cortamos y vendemos la madera. Y hay gente que me ha dicho, no, pues valiente gracia, siembran un árbol y lo cortan, no, pues qué gracia. Entonces, pues, claro que tiene gracias, porque pues el árbol mientras viva va a capturar CO2. O sea, ellos no pueden, ellos comen CO2, ellos no pueden dejar de capturar. Todo lo que sea verde y haga fotosíntesis captura CO2, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que el árbol, ya sea de conservación o maderable, va a capturar CO2. Y es preferible que ese carbono quede acá, en esta mesa, a que esté arriba generando el efecto invernadero. Además, el segundo renglón lo que dice es que la madera reforestada evita la tala ilegal. O sea, si yo siembro el árbol que voy a usar para hacer este mueble, pues no necesito ir a buscarlo al Amazonas, a Chocó, a una reserva forestal, a la cuenca de un río, ¿cierto? Y dice el Banco Mundial que la mitad de la madera consumida en Colombia proviene de donde no debería venir, o sea, es ilegal. Entonces, eso es lo que dice el Banco Mundial, probablemente es mucho más. Entonces, sembrar árboles para madera es una actividad muy ambiental, porque estoy diciéndole, mire, yo le siembro la madera para hacer sus muebles, no la coja de otro lado, es madera reforestada. Yo siembro uno, lo corto y vuelvo y siembro otro, porque es un negocio. En cambio, la gente que va y saca el Chocó, pues saca los bosques, los árboles de 80 años.